No me digas que lo sientes. Familia, ya estamos de regreso en el mejor día y qué importante es saber cuando se sufre acoso en el ambiente escolar. Es por eso que nos acompaña la psicóloga Lisette Amador, quien es psicóloga clínica y aparte neuropsicóloga, que nos va a platicar el día de hoy del acoso en el ambiente escolar. ¿Cómo andamos, Lisette? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenida. En esta ocasión el tema es cómo identificar el acoso escolar. Pero primero también tenemos que entender qué es el acoso escolar como primera pregunta. Así es, como de base, ¿no? Así es. Bueno, el acoso escolar, dígase, porque se da en el ambiente, ¿no? El acoso puede surgir en cualquier entidad, en cualquier situación, pero específicamente el escolar. Estamos hablando de cualquier tipo de agresión verbal, de cualquier tipo de insulto, ofensa, ataque emocional, segregación, cuando los jóvenes niños segregan a sus compañeros, cuando no permiten que se integren a los grupos, entre otras cosas, o golpes físicos sostenidos, ¿no? Y sobre todo que pareciese que es sin motivo alguno. A eso le llamamos acoso escolar. Perfecto. Lisette, es importante también retomar que hay un factor muy importante, el poder identificar. Siempre hay un victimario, una víctima y aparte los observadores, ¿no? Que forman parte de ese entorno de ambiente de acoso. Así es. Sí, básicamente siempre hablábamos de las víctimas y de los victimarios, los que golpean o los que agreden y los que son agredidos. Pero en realidad el papel crucial o en donde podemos encontrar una red de apoyo, un soporte para que esto cambie, está en los observadores. En todos aquellos niños y adolescentes que les da miedo hablar, que les da miedo, que vieron que hay compañeros que están siendo dañados, que están siendo ofendidos, que están siendo segregados, que están siendo golpeados inclusive, o abusados en alguna situación, no sé, abuso de, ¿sabes qué? Me tienes que pasar las tareas, tienes que hacer lo que yo diga, entre mil cosas. Entonces, el observador tiene un papel crucial en esta fórmula donde surge este tipo de violencia, ¿no? Ok. Y también una de las cosas como padres de familia, hermanos o simplemente como observadores, también quisiera saber, por ejemplo, ¿cómo o dónde surge este acoso escolar? Ok, se refleja en la escuela. Evidentemente, el fenómeno se refleja y se intenta corregir en las escuelas con las herramientas pues, que la escuela va brindando. En realidad es una situación que tiene un origen en el hogar. La mayoría, sin generalizar, es bien importante aclarar esto, jamás pudiésemos generalizar y decir todos, todas las familias, en todos los lugares, pero la mayoría de los niños que han sido acosados o que son acosadores pertenecen a familias donde han sido ignorados, donde a veces por querer brindarles, ¿no? De muy buena gana, los padres una educación, siempre están trabajando, los niños siempre están en la escuela, no son niños que se les preste atención, a veces ni siquiera los vemos en todo el día, no comemos ni una sola vez con ellos, no sabemos cómo va su vida. Entonces, ¿qué pasa? Y aparte, otros agravantes pudiesen ser situaciones de divorcio, separaciones o cosas como, no sé, cambio de ciudad, toda entidad donde haya una fractura, donde el niño se pueda sentir abandonado aunque esté en familia. Todos los niños abandonados van a tender a buscar un lugar en la vida y en este caso lo buscan en la escuela, pero no saben cómo buscarlo. Entonces empiezan a golpear, empiezan a agredir, pues, para poder formar parte y levantar la voz y decir, sí existo, necesito atención. Sí, yo creo que es un factor muy importante y también repercute mucho en las edades, ¿no? Yo creo que hay edades muy cruciales como la adolescencia, la preadolescencia, donde quizás inconscientemente y aunque hay una fractura familiar, empieza rápidamente en la cuestión de la amistad y por ende también en la escolar. ¿Cómo puede evitar este tipo de acosos cuando estamos ya en un factor donde vemos algo que va a pasar o algo que se pueda suscitar? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cuál es la prevención? Ok, prevención primaria estaríamos hablando, si nos vamos al ente del hogar, nos vamos a la situación del hogar, es bien importante que podamos establecer una relación con nuestros hijos. Suena a lo mejor muy básico, pero es muy profundo. Una relación con nuestros hijos, no solo de ser proveedores o de llevarlos y de ser su chofer, ¿no? Sino de sentarnos y sobre todo una pregunta muy importante. ¿Qué queremos para nuestros hijos en esta etapa de su vida? Los vemos como los futuros profesionales, mi futuro orgullo, está bien en la escuela, a veces no sabemos qué hace con sus amigos, si lo quieren, cómo se sienten. Entonces,
Creo que esa es una pregunta que pudiese redondear todos los aspectos. ¿Qué queremos para nuestros hijos en esta su etapa? Y empezar a convivir con ellos. Ya es ahorita que sabemos exactamente cómo surge el acoso escolar y también cuáles son los factores y detonantes que hacen que esto suceda, también como padre de familia o como, obviamente, estar conviviendo con una persona que tanto es el acosador y también que recibe este acoso, ¿cómo podemos llegar a identificarlo? Porque a veces es complicado porque tampoco no existe esta comunicación, si bien lo platicábamos ahorita, pero hay ciertas banderitas rojas que tenemos que estar pendientes y cuando las notemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay más silencio. En ocasiones la mayoría de los padres sí preguntamos, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Mal. Entonces hay que hacer preguntas más específicas. ¿Cómo te sentiste? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo la han pasado tus amigos? ¿Cuál es el maestro que más te gusta? ¿Cuál es la materia que más se te dificulta? Preguntas muy objetivas donde podamos identificar estados de ánimo, cambios de estados de ánimo, donde los jóvenes, niños o adolescentes puedan dejar de comer, encerrarse más en el cuarto, No querer ir a la escuela, estar molestos. Sí es verdad que la adolescencia trae muchos cambios, pero si fuese solo eso, entonces todos tendríamos ese problema. Y en la escuela, pues los observadores. Darnos permiso de ser observadores, pero con una solución en la mano, o sea, protege a tu compañero, porque tal vez desgraciadamente te puede pasar lo mismo. Dile a la maestra, maestro, no lo pase por alto, maestro, que no haya preferencias, que haya adaptaciones curriculares, ¿no? Para ese tipo de niños que a veces no traen las suficientes habilidades para relacionarse cuando hay cambio de escuela. Okay. Son cuestiones dramáticas. Psicóloga, digo, un punto muy importante, una pieza clave creo que es la fomentación, el poder embonar la comunicación asertiva con el hijo, de padre a hijo, de hijo a padre, creo que es crucial. En ocasiones como que vinimos de una cimentación quizás de padres que quizás no tenían comunicación con los hijos y se repite el patrón. Creo que es tiempo de poder romper esa barrerita y poder abrir más la cultura de la comunicación asertiva con los hijos. Y ahora, una forma importante de poder aclarar este punto, cuando una persona ya la detectamos que es víctima o es victimario, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una vez, si yo como padre de familia ya lo identifiqué, yo necesito ir a la escuela y resolver de fondo y de base esta situación, ser cooperativa y sobre todo entender que aquel niño que ha victimizado, que ha agredido, también así viene de una historia de agresión. Entonces, no tomarlo de una manera personal, creo que eso es un punto muy clave desde el punto de vista de padres de familias, entender que traen una historia, ¿no? Que no somos responsables, pero sí podemos entenderlo. Y de parte de los maestros, pues yo creo que fomentar la convivencia, esto es un comentario general, pero sí detectar e intentar integrar cada vez más a esos niños. No se trata de segregarlos o de mandarlos solo al psicólogo, intégralo, ponlo en equipos donde no está. Que hable con los otros hasta que llegue un momento en que se sienta aceptado y esa sensación de querer pertenecer y de querer ser parte y de sentir que existe y que es de ahí, de ese lugar, pueda ir cesando, ¿no? Esa violencia. Si ahorita en casa alguien tal vez con este tema se siente identificado o necesita ayuda para poder avanzar, ¿en dónde nos podemos comunicar con usted? 6623-1871-32. ¿Alguna red social?